Buenas tardes, hermanos. Muchas gracias por acompañarnos en este culto vespertino. Les agradecemos mucho que se conecten y que inviten a personas a que puedan escuchar de nuestros mensajes. A continuación, veremos o escucharemos un preludio. Buenas tardes, hermanos. Ahora voy a seguir leyendo Habacuc, el capítulo 3, versículos del 2 al 3. Y dice así: Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Dios vendrá de Temán, y el Santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Bueno, hermanos, ahora daremos una oración para este culto. Señor Jesús, Padre nuestro, en esta tarde, por favor, ven y visítanos, Señor, avívanos, que esta palabra que nos vaya a dar nuestro pastor, que pueda tocar nuestro espíritu, Padre, que tú puedas penetrar con las santas escrituras esta carne que tenemos, Señor, y que tú puedas tocarnos y avivarnos, Padre, en esta tarde. En nombre de Jesús, amén. Muy bien, hermanos, ahora empezaremos con el periodo de alabanza, donde estaremos cantando el himno número 271 del Himnario Bautista, que es Avívanos, Señor. Sintamos el poder del
Santo Espíritu de Dios, en todo nuestro ser. Avívanos, Señor, con nueva bendición. Inflama el fuego de tu amor en cada corazón. Avívanos, Señor, tenemos sed de ti, la lluvia de tu bendición derrama ahora aquí. Avívanos, Señor, con nueva bendición. Inflama el fuego de tu amor en cada corazón. Avívanos, Señor, despierta más amor, más celo y fe en tu pueblo aquí, en bien del pecador. Avívanos, Señor, con nueva bendición. Inflama el fuego de tu amor en cada corazón. Bueno, hermanos, ahora para continuación escucharemos a nuestro pastor en su mensaje titulado Avivamiento en el templo de nuestro corazón, basado en 2 de Crónicas 29 del 1 al 10. 2 de Crónicas 29 del 1 al 10. Gracias. Buenas tardes, amados hermanos y estimados amigos. Como siempre, con mucho gozo en el Señor, dándoles una bienvenida a este momento de meditación en la palabra del Señor dentro de nuestro culto vespertino, en este día del Señor, en el cual, como dice la Santa Escritura, nos gozamos, nos alegramos en Él. Bendito sea el Señor que nos permite, hermanos, continuar con estos cultos, aunque sea de manera virtual. Y no dejamos de clamar al Señor y de esperar en Él, en su gracia, en su misericordia, que nos conceda volver a congregarnos en forma presencial aquí en su casa. Mientras tanto, pues les damos la bienvenida y deseamos para ustedes y para sus seres queridos toda clase de bendiciones, hermanos y amigos. Bueno, hermanos, ahora vamos a continuar meditando en la palabra de Dios en este día, que como dije es el día del Señor, y vamos a meditar en un mensaje que he titulado Avivamiento en el templo de nuestro corazón. Está basado en el segundo libro de Crónicas, capítulo 29, los versos del 1 al 10. Así que si tiene una Biblia a la mano, le ruego hacer el esfuerzo, tomar su Biblia y abrirla en este pasaje. Es segundo de Crónicas, capítulo 29, los versos del 1 al 10. Le invito a leer la palabra de Dios conmigo. Dice la santa palabra del Señor: comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. E hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental y les dijo: Oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres,
y sacad del santuario la inmundicia. Porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas. Y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas. No quemaron incienso, ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén, y los ha entregado a turbación, a execración y a escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. Y he aquí, nuestros padres han caído a espada, y nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevados cautivos por esto. Ahora pues, yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Ahí nos detenemos, hermanos, en la lectura de la santa palabra de Dios. Vamos pues ahora a implorar el favor de Jehová a través de la oración. Oremos. Amado Padre, te alabamos y bendecimos en esta hora, Señor, y te damos muchísimas gracias por todas tus bendiciones. Gracias, Padre, por darnos la oportunidad de meditar en tu palabra, de estar, Señor, en este culto, de darte la honra y la gloria, y ahora dispuestos a recibir el mensaje que tú tienes para nosotros. Te rogamos, mi Dios, que nos ayudes no solamente a comprenderlo, a entenderlo perfectamente, a atesorarlo en nuestro corazón, sino sobre todo, mi Dios, a que lo pongamos en práctica. Rogamos que así sea. La honra y la gloria te damos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén. Amén. Avivamiento en el templo de nuestro corazón. Todo gran avivamiento espiritual, amados, comienza en el corazón. ¿Sí? Todo gran avivamiento espiritual comienza en el corazón. En el Antiguo Testamento, la idea que predominaba era un templo para el pueblo. En el Nuevo Testamento, una de las principales enseñanzas es que Dios tiene un pueblo por templo. Es decir, hermanos, que el Dios viviente habita en el corazón y toma el cuerpo de cada creyente como su propio templo. Son abundantes las referencias bíblicas de esta verdad. Nada menos el apóstol Pablo la incluye en todas sus epístolas. A manera de ejemplo, cito solamente dos pasajes, ambos en 1 Corintios. Voy a leer primeramente 1 Corintios 3, 16 y 17, que dicen: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. 1 Corintios 3, 16 y 17. Y el otro pasaje, hermanos, es 1 Corintios 6, 19 y 20, y dice:
¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Primera a los Corintios 6, 19 y 20. Nuestro pasaje aquí en 2 de Crónicas 29 nos presenta un gran avivamiento que hubo en el templo de Jerusalén durante el reinado de Ezequías. Este avivamiento conmovió a toda la nación y toda la nación se consagró a Dios. El joven rey de apenas 25 años de edad reunió a todo el pueblo, purificó el templo y condujo a toda su gente a una renovación espiritual sin precedentes para con Dios. Pero lo cierto, hermanos, que todo ese avivamiento comenzó en un corazón, el corazón del rey Ezequías. Bueno, hermanos, meditemos juntos en este pasaje bíblico y veamos los pasos necesarios para tener un avivamiento en el templo de nuestro corazón. Primeramente, hermanos, necesitamos considerar la prioridad que inicia un avivamiento. La prioridad que inicia el avivamiento. Y eso está en los versos del 1 al 5. Fíjense lo que dice la palabra del Señor. Comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. E hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental y les dijo: Oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad la inmundicia del santuario. El principio, hermanos, que prende la chispa de un avivamiento es la firme decisión de hacer lo recto ante los ojos de Dios. Voy a volver a decir eso, hermanos. El principio que prende la chispa de un avivamiento es la firme decisión de hacer lo recto ante los ojos de Jehová nuestro Dios. Y esta debe ser una decisión personal. Cada uno debe tomar esta decisión. Es interesante ver en el contexto de nuestro pasaje
que el padre de este rey Ezequías fue Acaz. Y Acaz fue considerado uno de los reyes más malvados de Judá. Por eso es de notar, es de resaltar que Ezequías no se dejó influir por el mal ejemplo de su padre, sino que él tomó su propia decisión de hacer lo que glorifica a Dios. Y por eso llegó a ser uno de los mejores gobernantes del pueblo de Dios. La decisión de hacer lo recto ante los ojos de Jehová debe ser una decisión personal, pero también debe ser una decisión tan firme, tan inquebrantable, que logre inflamar la pasión de todo nuestro ser. Aquí notamos, hermanos, que Ezequías abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó, y llamó a los sacerdotes y levitas y les contagió en su entusiasmo por restaurar el culto y el servicio al Dios vivo y verdadero. Decisión. Pero, ¿y cuándo comenzó Ezequías a hacer esto? Quiero llamar su atención al versículo 3, si tiene su Biblia abierta. Dice, en el primer año de su reinado, en el mes primero. Vuelvo a leerlo. En el primer año de su reinado, en el mes primero. No dice este texto que fue el primer día. No lo dice. Pero si ustedes me permiten, voy a auxiliarme del verso 17 de este mismo capítulo 29. Y dice, comenzaron a santificarse el día primero del mes primero. ¿Sí? Entonces, hermanos, ¿qué deducimos? Pues deducimos que Ezequías concretó su decisión de inmediato, pronto, el primer día del primer mes del primer año de su reinado. Luego, sin darle más preámbulo, sin posponerlo, sin dilatarlo. La aspiración de renovación espiritual de él mismo y de toda su nación llegó a ser la pasión de este joven rey. Y puedo agregar que no descansó hasta que lo logró. Lo logró. Queridos hermanos, escuchen esto. La decisión de hacer lo recto ante los ojos de Jehová debe tener hoy el primer lugar en su vida. Si no la tiene, no la tendrá nunca. Yo espero que cada uno de nosotros tome esta importante decisión. ¿Cuál? Hacer hoy, lo que es recto ante los ojos de Dios. Esta es la prioridad que enciende un gran avivamiento. Hacer hoy, la decisión de hacer hoy lo que glorifica a Dios, no importando las circunstancias.
Tome usted esta decisión. Bueno, entonces la prioridad que enciende, que comienza, que inicia un gran avivamiento. Pero hermanos, el pasaje nos enseña algo más. Ahora yo les invito, en segundo lugar, necesitamos considerar la adversidad que impide un avivamiento. La adversidad. Eso está en los versos del 6 al 9. Dice la palabra del Señor: porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas. Y aún, verso 7, y aún 4 cosas. Número 1, cerraron las puertas del pórtico. Número 2, apagaron las lámparas. Número 3, no quemaron incienso. Y número 4, ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén y los ha entregado a turbación, a execración y a escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. Y he aquí, nuestros padres han caído a espada, y nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevados cautivos por esto. Necesitamos considerar la adversidad que impide un avivamiento. ¿Cuáles serán entonces las cosas que obstaculizan y detienen nuestro propio avivamiento? Estamos meditando en el avivamiento en nosotros, en nuestro corazón. Bueno, Ezequías pudo detectar las causas por las que no había avivamiento. Y ya no digo en todo el pueblo, que sí lo había, en todo el pueblo, pero en cada corazón. ¿Y cuáles fueron esas causas? Según el versículo 7, son 4 las principales barreras para una renovación espiritual. Vuelvo a mencionarlas. Número 1, cerraron las puertas del pórtico. Número 2, apagaron las lámparas. Número 3, no quemaron incienso. Y número 4, no sacrificaron holocaustos en el santuario al Dios de Israel. Yo creo, hermanos, creo que estas mismas causas pueden ser nuestras. Estas mismas barreras, estos mismos obstáculos, son los nuestros. Son los nuestros. Necesitamos detectarlos y erradicarlos de nuestro corazón. Ellos cerraron las puertas del pórtico. Eso se refiere a que cerraron las puertas del templo. Dejaron de acudir al templo. Dejaron de asistir. Dejaron de alabar a Dios. Dejaron de darle gracias. Dejaron de adorarlo. Es cierto que hoy las puertas de nuestro templo están cerradas. Es cierto. Pero también es cierto que no hemos dejado de elevar el culto a nuestro Dios, glorioso y maravilloso. Entonces, ahora en nuestro contexto significa cerrar el pórtico, pues no atender al culto, aunque sea virtual.
Es ese dejarlo para despuesito. Al ratito lo veo, no a la hora en que pues regularmente nos citamos para conectarnos a la red social y ver el video del culto y escuchar el mensaje. No lo hacemos a esa hora porque tenemos otras actividades, otras cosas que demandan nuestra atención. Ay, despuesito, y ese despuesito ya no llega. No. Entonces, la primera adversidad para que haya un avivamiento en nuestro corazón es que empezamos a desatender el culto a nuestro Dios. Estamos ausentes en el momento de la adoración a Dios. Sí, no estamos o no participamos en la alabanza ni en la acción de gracias. Debemos decidir, hermanos, hermanas, debemos decidir ser los hombres y mujeres más fieles que el Señor pueda encontrar. Bueno, los judíos cerraron las puertas del pórtico, pero también hicieron algo más. ¿Qué más dice nuestro pasaje? Apagaron las lámparas. Y eso, hermanos, significa que el lugar de la iluminación espiritual quedó oscuro. Eso significa que ya no hubo luz espiritual que alumbrara sus mentes, sus espíritus, sus vidas. Deducimos entonces que la segunda adversidad para que haya un avivamiento espiritual en nuestro corazón es cuando apagamos la luz de la palabra de Dios, que según ella misma es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. La adversidad, la segunda adversidad para que haya un avivamiento en nuestro corazón, dejamos de leer la Biblia. Por eso, mis amados hermanos, hermanas, démosle el lugar que corresponde a las sagradas Escrituras, y ella, cual antorcha, alumbrará en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Pero hay una tercera adversidad, hermanos, que menciona aquí nuestro pasaje. Los israelitas también dejaron de quemar incienso. ¿Y qué significa eso, hermanos? Dejaron de orar. Dejaron de orar. El lugar de intercesión en oración quedó silencioso. La tercera adversidad para que haya un avivamiento espiritual en nuestro corazón es dejar de orar. Hacemos a un lado este enorme recurso de gracia, desestimamos el pasar momentos preciosos con nuestro Señor, menospreciamos el poder de la oración e invertimos nuestro tiempo, precioso tiempo, en cualquier otra cosa que no es para nada importante. Hoy debemos dejar esa apatía por la oración y convertirnos en los hijos e hijas de oración que nuestro Padre Celestial anhela.
Pero todavía hay algo más que el pueblo de Dios hizo, según el pasaje. ¿Sí? ¿Cuál fue la primera cosa? Cerraron las puertas del templo, es decir, dejaron de adorar. Número 2, apagaron las lámparas, es decir, apagaron la luz de la palabra de Dios. Número 3, dejaron de quemar incienso, es decir, dejaron de orar. ¿Y el cuarto? Bueno, el cuarto dice que no sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. No sacrificaron holocausto. El pueblo de Israel dejó de sacrificar holocaustos en el santuario al Dios de Israel. Eso significa que el lugar de la consagración sacrificial estaba frío. La cuarta razón que impide que haya un avivamiento espiritual en nuestro corazón es cuando dejamos que la frialdad invada nuestro ser. Dejamos que se apague el fuego del amor fraternal, el fuego del evangelismo, el fuego del servicio a los que nos rodean. Hermanos amados, necesitamos avivar ese fuego del don de Dios que está en cada uno de nosotros. Precisamente el fuego del altar es el que nunca debía de apagarse. El fuego del altar es el que nunca debía apagarse. Vean lo que dice la palabra del Señor. Leo Levítico 6, 12 y 13. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Levítico 6, 12 y 13. De la misma manera, hermanos, hermanas, amados, que no se apague el fuego que hay en nuestro corazón. No lo permita, no lo permita. Bueno, esas son las adversidades, la adversidad que impide un avivamiento espiritual. ¿Sí? En el primer punto vimos, hermanos, qué es lo que enciende, la prioridad que enciende un avivamiento. La firme decisión de hacer lo recto ante Dios. ¿Y cuál es la adversidad que impide un avivamiento? Bueno, vimos que se divide en 4. Se deja de adorar a Dios, se deja de leer la Biblia, se deja de orar y se deja de servir. Eso impide un avivamiento. Pero ahora quiero invitarles, hermanos, a considerar la actividad que impulsa un avivamiento. La actividad. Y eso está en el verso 10. Vuelvo a leerlo, amados, y dice: ahora pues yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Hermanos amados, la idea de un avivamiento necesariamente incluye la idea de acción. La idea de acción. De nada sirve tomar las mejores decisiones. Y de nada sirve detectar qué es lo que está mal en nuestra vida
cristiana y sentir que debemos cambiar esto o aquello, de nada sirve si nunca lo hacemos. Debemos llevarlo a la práctica, hermanos. Ezequías dice en nuestro texto que determinó hacer un pacto, es un pacto personal con Dios. Un pacto con Dios. Y no, hermanos, no estoy impulsando nada de eso del evangelio de la prosperidad, pacte. No, estoy hablando de algo que es entre usted y Dios solamente, la decisión que usted tome. Ezequías la tomó y según el contexto, en todo este capítulo 29 de Segundo de Crónicas, usted va a ver que Ezequías hizo este pacto que consistió en 3 partes. ¿Cuáles? La primera, decidió hacer un pacto con Dios para renovar su purificación interna, su purificación particular. Fíjese bien, entonces, la primera parte, un pacto con Dios para renovar su purificación particular. Número 2, la segunda parte, decidió hacer un pacto con Dios para renovar su consagración personal. Consagración personal. Y número 3, decidió hacer un pacto con Dios para renovar su adoración espiritual. Así que no se trata de economía, de dinero, sino es un pacto de renovación en su purificación, en su adoración, en su consagración. Ese es el pacto que necesitamos hacer con Dios. Creo que nosotros haremos bien en poner mano a la obra y convertirnos en ejecutores de nuestras propias determinaciones. El avivamiento espiritual es contagioso. Es como un fuego que comienza en un pequeño lugar, pero luego enciende un enorme bosque. Amados, el avivamiento espiritual en una iglesia nunca será como una bomba que explota de pronto y que la gente asustada diga: ¡oh, qué gran avivamiento hay en esa iglesia! No, no es así y nunca será así. El avivamiento espiritual comienza en una persona. ¿Será usted esa persona? En una persona y luego se contagia a todos los demás, se transmite como un virus, pero un virus de avivamiento. Se transmite a todos los demás, a todas las personas, hasta que envuelve a toda la congregación. Es a cada uno. Quiero recordarles, hermanos, que aún la venida del Espíritu Santo a su iglesia en el día de Pentecostés dice que aquellas lenguas como de fuego se asentaban en cada uno. Esto es particular, esto es personal, relación de cada uno con su Dios.
Así será el avivamiento espiritual entre nosotros, comenzará en uno de nosotros. El avivamiento que sacudirá no solo esta iglesia, sino todo el pueblo de Dios, que estremecerá no solo a nuestra ciudad, sino todo el país y, ¿por qué no?, al mundo entero, comenzará el día en que cada uno de nosotros pongamos en acción lo que hemos decidido. El día que establezcamos ese pacto especial con el Señor y lo pongamos por obra, ese día, amados hermanos, empezará el más grande avivamiento espiritual, porque el avivamiento será real, porque será el avivamiento verdadero, porque no será un mero emocionalismo, porque será el avivamiento en el templo de nuestro corazón. Que el Señor encamine nuestro corazón para que cada uno de nosotros decida hacer lo recto a los ojos de Dios. Detecte y elimine todas las cosas que impiden que haya un avivamiento personal y determine hacer un pacto serio y responsable con Dios. Así sea. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, te alabamos y bendecimos, Señor, en esta hora. Y te damos infinitas gracias por ser bueno y misericordioso con nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la invitación que nos haces a hacer lo correcto delante de ti. Ayúdanos, Señor, a hacerlo. Que no nos gane la pasión, la carnalidad, el pecado, el enemigo, sino que, Señor, momento a momento, cada día, todos los días, decidamos hacer lo que a ti te agrada. Ayúdanos, Señor, para tener un avivamiento espiritual sin precedentes. Y como dice aquel viejo canto, hazlo primero en mí. Rogamos esta bendición. Y seguimos orando, Padre, por si hay alguien que aún no te conoce, alguien que aún no ha abierto las puertas de su corazón a Cristo. Te rogamos, mi Dios, que en este momento tu Espíritu hable a su espíritu y le convenza y le atraiga, le haga el llamamiento santo y esa persona responda, Señor, con fe y arrepentimiento. Y seguimos orando, mi Dios, porque tú nos concedas, mi Dios, el regresar a tu casa al 100%, que tú quites totalmente esta pandemia. Te rogamos, mi Dios, porque ya no haya más contagios, para que no haya más personas enfermas ni hospitalizadas, que no haya más muertes. Rogamos esto con todo nuestro corazón. Te damos a ti, Señor, y solamente a ti, toda la honra y toda la gloria. En el santísimo nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Como siempre, deseándoles toda clase de bendiciones, muy agradecidos por permitirnos entrar a sus hogares y llegar a sus corazones con el mensaje de la palabra de Dios. Queremos desearles toda clase de bien, toda buena dádiva y todo don perfecto
que desciende solo de lo alto. Dios les bendiga. Muchísimas gracias.